Hola a todos, yo soy Salamonster y bienvenidos a otro análisis para la batalla de la novena semana de la ABL, la Amateur Battle League, ya entrando en su etapa final. Nos ha estado yendo muy bien, pero esta semana nos vamos a estar enfrentando al equipo que técnicamente va de líder. Entonces tenemos que hacer un muy buen trabajo. Vamos a hacer todo lo posible por que nos podamos llevar una victoria más esta semana. Vamos contra Honest Pokémon Trainer y sus Saint Hubert's Castaways. Entonces lo que vamos a hacer esta semana para tratar de conseguir la victoria es que vamos a tener a la capitana otra vez en su versión G-Max, porque nos agradó mucho cómo funcionó el G-Max Smite, el Giga Castigo, la semana pasada. Esta vez, en vez de traer alguna otra cosa, vamos a traer un ítem muy específico que va a ser este bulbo mágico, que en español es el tubérculo, y le va a permitir subir su ataque por un nivel en caso de que el Araquanid le reviente un ataque de agua, que es lo más probable. Trae la habilidad de Magic Bounce, tiene 0 de velocidad por si llegara a intentar poner Trick Room. Así únicamente con Iron Ball, Araquanid podría ser más rápido porque tiene 0. Esta vez sí le moví tantito nada más al spread. Vamos a tener ya, como habíamos estado teniendo, 248 de HP, 180 de defensa, pero esta vez quité la defensa especial porque casi no tiene a nadie que sea atacante especial. Se la cambié por un poquito más en ataque especial, aprovechando el bulbo, aprovechando ahí que su ataque especial es muy bueno, entonces la naturaleza callada nos va a ayudar para eso. Y la capitana va a ser una vez más el estandarte al que nos vamos a agarrar. Va a estar acompañada por su fiel escudero, que va a ser Bling. En esta ocasión no tiene ningún ataque, así que pegue directamente. Va a tener su Trick y va a traer una cola gigante. Entonces con el Trick se la puedo pasar al otro Pokémon y asegurarme que siempre se vaya a mover al último. Es como un Quash permanente. Y va a tener el spread que hemos traído siempre, todo a defensa, todo a HP, tantito a defensa especial. Obviamente va a traer el Quash de todos modos porque nos sirve. Va a traer Taunt para que tratemos de que no nos esté tirando status, quemaduras y otras cosas. Y el Sunny Day es muy importante porque con el Sunny Day me aseguro de que casi todos mis Pokémon le aguantan por lo menos un Max Geyser a la Araquanid. Entonces espero eso me ayude. Y aparte va a potenciar los Max Flares de la capitana, que me faltó mencionar. No trae ningún ataque psíquico porque no quiero terreno psíquico. Va a tener nada más el de Hada, va a tener fantasma, fuego y protección. Vamos a pasar ahora con el Power Ranger azul, que en esta ocasión vamos a intentar algo un poco arriesgado, pero que yo pienso puede funcionar. Van a ver por qué. Vamos a traer la danza espada para potenciarle el ataque. Vamos a traer Sucker Punch para prioridad, para stab, igual que Iron Head, que nada más no tiene prioridad, pero pega muy duro. Protect, porque de esta cosa va a estar enfrentándose a Mamoswine, va a estar enfrentándose a Arcanine, es preferible que tenga con qué protegerlo. Y el spread va a tener máximo en ataque, casi todo en HP, porque decidí darle tantito de velocidad para que pueda ser más rápido que Sylveon. Salvo que su Sylveon, si lo decide traer, sea orientado completamente a velocidad, no va a ser más rápido que B-Sharp. Entonces el Iron Head ahí me podría asegurarme llevarme el knockout antes de que intente bajar a B-Sharp. Yo espero que sí. Después tenemos al Electro Dogo. A Jolteon va a ser modesto para máximo poder ofensivo, porque no tiene a nadie que se le acerque en velocidad. Mamoswine, de hecho, con un Choice Scarf, un pañuelo de elección, lo rebasa, entonces no puedo dejarlo ahí contra Mamoswine por si llegara a traer eso. Pero vamos a traer la Life Orb para subirle el poder. No creo que tenga ningún atacante de electricidad, pero por si las dudas, ahí está el Volt Absorb. Vamos a tener Volt Switch, el voltio cambio para que pueda entrar y salir. Thunderbolt, porque no me quiero arriesgar a usar el Thunder, porque preferiblemente voy a evitar que esté la lluvia con el Max Flare, con el Sunny Day. Pero de todos modos Thunderbolt hace muy buen daño a Araquanid. El Shadow Ball es más que nada cobertura. Le pega a 2 clubs, le pega a Jellicent, aunque a Jellicent es preferible pegarle con un ataque eléctrico. Va a tener Charm porque es bastante rápido. En caso de que no vea de otra, voy a tirar un Charm y a bajarle el ataque a quien sea que esté enfrente. Y después vamos a tener a Shifu, al buen Pangoro, esta vez orientado a toda la velocidad que pueda. En una de esas sí logro rebasar a Sylveon también, si no lo trae orientado a velocidad. Máximo en ataque, tantito de HP. Va a tener una Focus Sash porque Machamp lo puede reventar, Sylveon lo puede reventar, obviamente Araquanid, si se da el caso, también lo puede reventar. La habilidad es la que vamos a estar usando, la que hemos estado usando en el Iron Fist. Y esta vez por primera vez vamos a traer el famosísimo Abocajarro.
el Close Combat, que es una bomba a quien sea que le pegue mientras no lo resistan, como Sylveon por ejemplo, pero a Greedent lo baja. A casi todos los demás les hace muchísimo daño. Vamos a tener aparte el Dark Lariat por si se llega a boostear, le pega bastante bien a Dusclops por ejemplo. Vamos a tener el Thunder Punch, este es nuestro anti-Araquanid. Una vez que se le acabe el Dynamax, el Thunder Punch de Pangoro me parece le anda haciendo más o menos 70%. Entonces eso siempre es bueno. Y el Bullet Punch es por si llego a tener que toparme a Sylveon. Siempre cuando no traiga una valla para protegerse, el Bullet Punch lo puede bajar cuando anda ya más o menos por la mitad de daño. No es garantizado, pero sí es bastante seguro que si lo agarro con la mitad de la vida o menos, el Bullet Punch lo va a poder bajar antes de que nos destroce. Pero ya para cerrar vamos a tener a la Guts, vamos a tener a Clef, va a tener una Citrus Berry para curarse, porque quiero que esta cosa absorba golpes, es su trabajo, es la guardaespaldas número 1 de la liga junto con el Clefable de Kelly. Va a tener Psyshock porque pues, es stab, le pega bien a Machamp por ejemplo, incluso si trae Assault Vest. Vamos a tener el Reflect porque en caso de que mi idea sería hacer el lead con Bisharp y con la Guts para que Bisharp pueda tirar un Swords Dance y de ahí boostearse y tener el Sucker Punch, pero por si llegara a complicarse, por eso Bisharp tiene el Protect y Guts puede poner ahí el Reflect que nos va a hacer paro contra todo el equipo. Life Do por si llega a darse la necesidad de curar, y el Follow Me porque Follow Me me va a permitir que salvo que traiga por ejemplo Earthquake o salvo que traiga por ejemplo Heatwave, va a evitar que Bisharp reciba daño, se pueda boostear a gusto. Es algo muy sencillo, pero yo siento puede funcionar. De todos modos esta batalla va a estar muy buena, los dos nos está yendo muy bien. Hay que tenerle un cierto respeto a este equipo porque por algo van de líderes, pero vamos a dar nuestro mejor esfuerzo. Yo los estaré viendo muy pronto para la pelea. No olviden checar los links todos en la parte de abajo, sobre todo de Honest Pokémon Trainer, gran contenido, es una gran persona, y los estaré viendo muy pronto. Yo soy Salamonster, nos vemos a la próxima.